en medio de una ola de calor abrasadora en el Reino Unido. Quienes son lo suficientemente astutos y afortunados se han refugiado en las playas o en cualquier rincón con sombra para escapar de temperaturas que han batido récords históricos. Incluso en la jornada inaugural del torneo de tenis más caluroso de la historia, los espectadores se prepararon con precaución. La recomendación general era beber mucha agua y disfrutar del sol con moderación. Yo mismo acabo de conseguir una bolsa con hielo. Mientras tanto, en el Parlamento Europeo reinaba el caos. La sala del Comité de Políticas contra Desastres Climáticos quedó sumida en un silencio sepulcral ante una pregunta inquietante. ¿Por qué Lima seguía funcionando con total normalidad, como si nada ocurriera, bajo una temperatura de 43 grados Celsius? Mientras el Reino Unido sufría el colapso de sus salas de emergencia hospitalarias a los 42 grados y cientos de personas caían enfermas, los niños en Lima se divertían jugando en las fuentes de agua. Al principio, nadie lo creía. Todos reían y decían que era solo una puesta en escena del gobierno peruano. Pero una semana después, un video subido por un estudiante de Cambridge lo cambió todo. Las imágenes grabadas en las calles de Lima mostraban que los sistemas de aire acondicionado seguían operativos y drones de respuesta rápida gestionaban cualquier incidente sin contratiempos. Ese país llamado Perú había construido el sistema de supervivencia más robusto del mundo con un presupuesto que era apenas una décima parte del de Europa. ¿Qué estaba haciendo exactamente esta nación? Ahora vamos a investigar este asombroso sistema por nosotros mismos. Pero antes de empezar, por favor no olviden darle a me gusta y suscribirse, lo cual ayuda mucho a la creación de este video. Muy bien, comencemos con nuestra historia. Mi nombre es Emily Johnson y he enseñado política climática urbana en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, durante 28 años. Cada verano, llevo a estudiantes de maestría y doctorado a realizar investigaciones de campo en el extranjero. Este año elegimos Lima, con el objetivo de verificar con nuestros propios ojos el sistema de esta ciudad modelo en resiliencia climática. Pero antes de partir, las miradas de escepticismo ya se posaban sobre mí. Un colega en la sala de reuniones dijo, ¿Lima? Las ciudades de Sudamérica son famosas por una gestión que es solo pura fachada. El sistema real seguramente no funciona. Solo quieren demostrar que son capaces. Probablemente solo grabaron videos promocionales en 2 o 3 puntos turísticos y eso es todo. Puma, mi estudiante y jefe del equipo de investigación en esta ocasión, estaba sentado allí con una expresión tensa. Para él, un británico de ascendencia peruana, esas palabras debieron ser muy hirientes. Sin embargo, Puma no dijo nada, simplemente cerró su laptop y salió de la habitación. Desde ese momento, empecé a preocuparme. ¿Podría Lima realmente soportar el peso de estas expectativas y críticas? El día del viaje, el aeropuerto de Heathrow se convirtió en un verdadero infierno en la tierra. La temperatura interior superaba los 39 grados Celsius desde las 9 de la mañana. Un niño lloraba sentado en el suelo de la zona de reclamo de equipaje. Un anciano sentado cerca perdió el conocimiento y fue retirado en camilla. Los paramédicos corrían de un lado a otro con paños fríos en las manos. El sistema de aire acondicionado de la terminal de Heathrow se había detenido por completo 3 días antes. Los conductos de ventilación en el techo no soplaban aire fresco, sino ráfagas calientes. Los empleados usaban abanicos manuales en todas partes. Las colas frente a los baños eran interminables y los vuelos se retrasaban uno tras otro. Profesora, ¿me escucha? El caucho de las pistas se está derritiendo y se pega al suelo, dijo Puma corriendo hacia mí. Su camisa blanca estaba empapada de sudor, pegada a su cuerpo como si no pudiera respirar. Lo miré con incredulidad. En Lima la temperatura real era de 36 grados, y si aquí a 39 grados la situación era tan devastadora, ¿cómo podía ser posible lo que decían? De repente, mi corazón se sintió pesado. Surgió una sensación de sospecha. ¿Podía Perú realmente gestionar una ciudad para que funcionara normalmente a 36 grados, o estaban ocultando algo? Las pantallas mostraban la temperatura de Lima en tiempo real, pero nadie sabía la verdad detrás de esos números. De pronto, las alarmas de emergencia resonaron en todo el aeropuerto. Se había producido un incendio en la Terminal 3. El anuncio fue interrumpido, el sistema eléctrico falló y las luces se apagaron instantáneamente, seguidas de gritos. La gente comenzó a correr hacia las salidas bajo las luces de emergencia. Intenté agruparme con Puma y los demás estudiantes, pero todos estaban pálidos. Profesora, ¿realmente tenemos que ir a Lima?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. ¿Vamos a subirnos a un avión así? No estoy segura de si volveremos. Para ser sincera, yo sentía lo mismo. El aeropuerto era un infierno,
y afuera se decía que el calor era aún peor. Toda la incredulidad y el miedo se concentraban en la puerta de embarque verde con el cartel que decía, vuelo a Lima. ¿Debía creer o debía rendirme? Crucé miradas con Puma, él asintió en silencio. Así que llevé todas mis dudas al avión con rumbo a Lima. El vuelo se retrasó 1 hora. Dentro de la cabina el ambiente era fresco y el personal nos vio con precisión, pero al mirar por la ventana, la inquietud persistía. El humo gris y el resplandor rojo del calor cubrían Londres. ¿Habíamos hecho lo correcto al huir de ese infierno? El conflicto seguía en mi mente. 12 horas después, cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la puerta se abrió y una ráfaga de calor golpeó nuestros rostros. Los estudiantes palidecieron y yo misma retrocedí un paso sin darme cuenta. Pero en cuanto entramos en el túnel de conexión, ocurrió algo extraño. Tras caminar solo unos pasos, el aire cambió. Se sentía como disminuía el calor. A mitad del pasillo, el sofoco desapareció, y al llegar a la entrada de la terminal, la sensación era de total frescura. Al entrar al edificio del aeropuerto, la temperatura bajó instantáneamente a 24 grados Celsius. El interior estaba en calma, sin rastro del caos provocado por el calor. El personal trabajaba con orden y serenidad. Pantallas gigantes mostraban datos ambientales en tiempo real, temperatura, humedad y calidad del aire, todo en niveles óptimos. Los estudiantes murmuraban entre ellos, ¿es esta realmente la ciudad de 36 grados? ¿No será un montaje? La sospecha era razonable. Tras enfrentar la conmoción de Londres, no podía sacudirme la preocupación. Incluso Puma miraba a su alrededor en silencio con incredulidad. Bienvenida al sistema de sugerencias por IA, anunció una voz sintética. Damos la bienvenida al grupo de la Universidad de Oxford. Se encuentran en la zona A, temperatura de 24 grados. Les deseamos un viaje placentero. De repente, todos los estudiantes me miraron. Profesora, ¿esa IA conoce incluso nuestra universidad?, preguntaron. No supe qué responder. Más que sorpresa, era incomprensión. ¿Había Lima previsto y preparado todo con tanta antelación? El control de inmigración se completó en 10 segundos. Las maletas ya nos esperaban en la cinta. Un funcionamiento del sistema tan fluido era algo que nunca había visto. Era un shock en sí mismo. Pero el verdadero conflicto comenzó cuando salimos del aeropuerto. En el autobús hacia el centro de la ciudad, Puma me susurró, profesora, mis padres no estaban de acuerdo con que viniera a Lima. Decían que es una ciudad que solo crea apariencias y que el sistema del aeropuerto es solo una exhibición parcial. Sofía añadió, mi tutor me contactó para decir que regresáramos de inmediato. La embajada británica también tiene una actitud extraña. Oxford podría incluso cancelar este viaje. Al escuchar estas palabras, sentí que la temperatura del aire cambiaba. La frescura de hace un momento desapareció y sentí que regresaba a la calurosa sala de reuniones en Londres. El paisaje fuera de la ventana del autobús se veía ordenado y tranquilo, pero otra guerra había comenzado en nuestras mentes. Al día siguiente, se programó la primera reunión con los funcionarios pertinentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Aunque el ambiente estaba bien gestionado, las miradas de desconfianza y el conflicto interno no se habían resuelto. Esa noche, en cuanto entré a mi habitación de hotel, abrí mi laptop para ver qué informaban los medios extranjeros sobre Lima. Era peor de lo que pensaba. La BBC, The Telegraph, The Times y casi todos los medios europeos mencionaban la posibilidad de que Perú estuviera montando un teatro. Algunos incluso decían que la ciudad entera era como una sala de exhibición. Más que enojo, sentí mareo. Lo que habíamos experimentado era real, ¿por qué nadie quería creerlo? Los estudiantes empezaron a enviar mensajes desde sus habitaciones. Profesora, ¿deberíamos volver? ¿Qué pasa si surge un problema grave? Miré todos los mensajes y no pude responder. Era difícil hablar. En realidad, ni yo misma estaba segura de si Lima era real o una ilusión demasiado bien elaborada. Calculé una y otra vez en mi cabeza, pero no llegué a una conclusión. Solo una cosa era segura, nuestro tiempo aquí no era solo un viaje de investigación común, sino un choque con todos los estándares en los que habíamos creído. A la mañana siguiente, en la sala de reuniones del piso 12 del Palacio Municipal de Lima, mis estudiantes y yo llegamos 10 minutos antes de la cita. El personal nos saludó amablemente y nos sirvió chicha morada helada, pero todos guardaban silencio. No sé si por falta de sueño, pero los ojos de todos se veían nublados y el ambiente era pesado. La reunión comenzó según lo previsto. El señor Ricardo,
director de la Oficina de Respuesta Climática de Lima, fue el primer ponente. Señores, actualmente en Lima la temperatura es de 36 grados Celsius, y la sensación térmica se espera que alcance los 43 grados. Sin embargo, hoy, los 43 distritos, más de 300 centros de bienestar social, las estaciones del metro y el metropolitano, las bibliotecas públicas y más de 500 centros comerciales en la Gran Lima siguen operando con normalidad. Escuchar los números no impactaba mucho, pero el señor Ricardo presentó fotos y videos con datos en tiempo real. Explicó la situación del transporte ferroviario, el sistema de respuesta de emergencia de los hospitales y la estructura interna de los servicios públicos. Les mostramos todo. Lima no controla el calor, sino que convive con él. Esto no es solo un sistema, es una filosofía. Al oír esto, los estudiantes se miraron, pero el escepticismo aún no se borraba de sus rostros. Puma levantó la mano. Los datos son excelentes, pero disculpe, ¿realmente funciona así en todas partes? ¿Cómo podemos confirmarlo? ¿No será solo organización en áreas específicas designadas para mostrar? El señor Ricardo guardó silencio un momento y luego dijo, de acuerdo. Entonces vayan a verlo por ustedes mismos. Pueden elegir cualquier distrito, cualquier estación de transporte. No los lugares que nosotros seleccionemos, sino los que ustedes quieran visitar. En un instante, la sala se llenó de un ligero revuelo. Se organizó un recorrido aleatorio por Lima. A la 1 de la tarde, decidimos salir del edificio, donde afuera la temperatura superaba los 39 grados, para dirigirnos desde el área de Miraflores hacia un centro de bienestar en el cercado de Lima, con el fin de verificar las salas climatizadas preparadas. Pero surgió un problema inesperado. El aire acondicionado del autobús en el que viajábamos se averió. Este autobús tenía ventanas que no se podían abrir, un diseño común para trayectos largos. El interior se llenó de calor de inmediato. El sudor caía como lluvia y se hacía difícil respirar. Sofía frunció el ceño mirando por la ventana. Puma se desabrochó otro botón de la camisa y dijo, profesora, la situación que enfrentamos ahora es la Lima real, ¿verdad? Sin aire acondicionado se convierte en un infierno de inmediato. En cuanto terminó de hablar, varios estudiantes asintieron. El ambiente empezó a inclinarse hacia la insatisfacción. Alguien empezó a desahogarse, esta es la verdad. Dicen que es un sistema, pero el resultado es el mismo. No pude decir nada. En esa realidad sofocante, cualquier palabra resultaba increíble. 20 minutos después, llegamos con dificultad a la sala climatizada del centro de bienestar cercano. Pero los cuerpos estaban agotados y la voluntad se había desvanecido. La sala estaba fresca y ordenada, sí, pero la mirada de sospecha de los estudiantes no desaparecía. ¿No será una preparación previa? Sabían que llegaríamos y lo configuraron antes, ¿verdad? Esa noche, al volver al hotel, me desplomé en la cama sin siquiera ducharme. No tenía fuerzas ni para abrir la maleta. Mi mente estaba en blanco. Los estudiantes no vinieron a mi habitación y no hubo mensajes en el grupo. Todos debían estar exhaustos. Aunque nadie lo decía, todos pensábamos lo mismo, si es real, ¿por qué tuvimos que sufrir así? Por primera vez me sentí arrepentida. ¿Por qué planeé este viaje de forma tan impulsiva? ¿Me equivoqué en mi decisión? Sentía fiebre en el rostro, dolor de cabeza y un sudor frío me recorría. Pensé en la gente que se desplomaba en el aeropuerto de Londres. Tal vez estábamos experimentando una situación similar. De repente, vi una botella de agua al lado de la cama. Mi corazón se sintió pesado. Esta pequeña botella de agua, en Inglaterra, requeriría caminar hasta el pasillo de un hospital para conseguirla, pero aquí la estábamos bebiendo cómodamente. ¿Por qué me sentía tan vacía y confundida? Cerré los ojos, temiendo un poco la llegada del día siguiente. A la mañana siguiente, bajé al buffet del hotel mucho antes de lo habitual. Me senté junto a una ventana tranquila. No hubo mensajes en el grupo anoche, solo un silencio pesado y continuo que me inquietaba. Ningún estudiante traía su plato a mi mesa. El restaurante estaba más frío de lo que pensaba. Diversas ideas asaltaban mi mente. ¿Terminaría este proyecto aquí? Recordaba las miradas de decepción. ¿Qué había pasado por alto? ¿Dónde empecé a fallar? Seguía pensando en mi responsabilidad. De repente, alguien jaló una silla a mi lado con cuidado y se sentó. Al girarme, vi que era Emma. Colocó su taza de café frente a ella en silencio y dijo suavemente, «Profesora, ayer estuvimos un poco impacientes». «Lo siento». Poco después, Puma se sentó al lado en silencio.
Miró el vaso de agua sobre la mesa y dijo, en realidad, he cambiado un poco de opinión debido a esa botella de agua. En Londres, ni siquiera se podía llamar a una ambulancia. El señor Ricardo llegó al hotel a la hora acordada para comenzar las actividades de la mañana. En ese instante, sentí como si una puerta cerrada se abriera un poco. Ese fue quizás el primer quiebre en nuestra percepción distorsionada. La actividad matutina consistía en visitar un centro de salud en el RIMAC. Originalmente, el director del centro de salud había solicitado esta visita específicamente durante la planificación. Yo me había preguntado qué tenía que ver el calor con un centro de salud, pero al llegar, mi idea cambió por completo. Desde la entrada, se habían colocado parches de gel refrescante. El interior estaba fresco, pero lo más asombroso era que, en el mostrador de consulta, enfermeras especializadas daban asesoría sobre cómo enfrentar las olas de calor para ancianos y enfermos. Además, estaban conectados con farmacias cercanas para distribuir medicamentos de emergencia gratuitos. El señor Ricardo explicó, en este distrito viven muchos ancianos solos, por lo que creamos un sistema de respuesta centrado en los centros de salud. El verano pasado, solo este sistema pudo responder a 68 casos de insolación de manera temprana. Los estudiantes murmuraban, los centros de salud de nuestra comunidad ni siquiera nos dan una buena medicina para el resfriado. El almuerzo se llevó a cabo en el comedor de un centro de bienestar cercano. Aunque era un menú común, como arroz chaufa y pollo a la brasa, había hielo gratis y bebidas con electrolitos en una esquina, además de toallas húmedas para refrescarse. La radio seguía anunciando alertas de calor. Después de comer, por favor descanse en una sala climatizada a al menos 20 minutos. Emma preguntó con cautela, entonces, ¿toda Lima usa este mismo sistema para funcionar? El señor Ricardo asintió y respondió, no es exactamente igual en todos lados, pero es muy parecido, porque esta preparación comenzó hace 20 años y contamos con trabajadores sociales que verifican cada 3 días durante el verano. Esa tarde visitamos una pequeña estación del Metropolitano en el área de Paseo de la República. Aunque era pequeña, su operación era sistemática. Los pasillos tenían aire acondicionado suficiente y áreas de descanso. Los kits de primeros auxilios para emergencias estaban listos. Allí conocimos a un voluntario de la tercera edad que vestía un chaleco azul. Se veía de unos 70 años y tenía un trato muy gentil. Nos saludó alegremente. Ha sido difícil viajar con este calor, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser un sufrimiento. Con solo usar los pasillos de las estaciones o las bibliotecas de los centros comerciales, uno puede sobrevivir sin problemas. Esa frase hizo que los rostros de los estudiantes comenzaran a relajarse. No era solo una explicación técnica, eran palabras que salían del corazón de alguien, algo que puede conmover el alma. En ese momento lo sentí. Durante el camino de regreso al hotel por la noche, las conversaciones en el autobús recobraron vida. Alguien empezó a hablar y los demás asintieron. Miré por la ventana en silencio con una pequeña sonrisa. Hoy, Lima parecía haber cambiado un poco la mentalidad de algunos. El tercer día en Lima, la expectativa se reflejaba en los rostros de los estudiantes. Hasta ayer había mucho escepticismo, pero hoy, al menos, había un deseo de ir a ver por sí mismos. El viaje comenzó con una visita técnica profunda al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el primer lugar que encuentran los extranjeros y el único aeropuerto que siguió funcionando normalmente durante la última ola de calor. Era el lugar que más curiosidad despertaba en los estudiantes. Al entrar, todos guardaron silencio. A pesar de haber pasado el mediodía, la temperatura interior se mantenía en 24 grados. Pantallas mostraban la temperatura, humedad y calidad del aire en tiempo real en cada zona, desde el reclamo de equipaje hasta las puertas de embarque. Cada sección tenía una configuración de aire acondicionado diferente. Emma dejó de grabar con su celular y dijo, afuera ahora hay 38 grados, ¿cómo es posible tener esta temperatura aquí? El señor Ricardo respondió con calma. Solo con aire acondicionado sería imposible. El diseño comenzó hace 20 años y es diferente. Una estructura de protección de doble capa evita que el calor exterior penetre. La circulación de aire está separada por zonas. En los pasillos de conexión hay cortinas de aire delicadas que funcionan sin importar el calor de afuera. El aire interno se mantiene constante. Cerca de las áreas de transbordo hay dispensadores automáticos de agua y kits de enfriamiento de emergencia para rehidratar el cuerpo. Se escucharon exclamaciones entre los estudiantes. No pensé que hubiera cosas así en un aeropuerto. Los aeropuertos ingleses dejan que sufras el calor y ya. Puma, que recolectaba casos de estudio extranjeros, señaló un monitor. Actualmente, la proporción de uso de energía solar en el consumo eléctrico total es del 85%.
Y la tasa de autosuficiencia eléctrica también llega al 85%. El señor Ricardo sonrió y añadió, la afluencia desde el exterior es muy alta, por eso nos preparamos por mucho tiempo. En términos de imagen país, es un lugar que cambia incluso más rápido que el centro de la ciudad. Al salir del aeropuerto, un estudiante comentó, para ser honesto, pensé que el ambiente del aeropuerto sería mejor que otros lugares, pero no imaginé que tanto. Esto no es solo una ciudad, es un sistema. Por la tarde, visitamos el laboratorio de respuesta climática integral de la ciudad. El interior parecía una torre de control de aviación, con paneles de datos y mapas en tiempo real densamente poblados. Las pantallas mostraban información organizada con claridad, mapas de temperatura y humedad, índices de riesgo por área y estado de respuesta a emergencias. El encargado explicó, la ola de calor es un desastre. Lima responde como si fuera un estado de guerra climática. Cada verano, cuando se reporta una emergencia, las cámaras de seguridad, los drones y la asignación de personal en el área se conectan automáticamente. Puma preguntó de nuevo, ¿qué tan rápido llegan? En promedio, en 3 minutos confirmamos la posición con drones y el personal de seguridad ciudadana o la ambulancia más cercana interviene de inmediato. El profesor James, que escuchaba, murmuró, no es solo recolectar datos, es un sistema vinculado a la acción. Eso es lo que nosotros no logramos hacer. La última actividad del día fue visitar una biblioteca pública en Lima. A pesar del calor, el lugar estaba lleno de gente. Cada usuario podía ajustar la temperatura del aire en su rincón de forma independiente. El área para ancianos tenía kits de enfriamiento simples y agua helada. Los estudiantes se quedaron sin palabras ante lo que veían. Era un silencio más cercano al shock que a la sorpresa. En ese silencio, yo también me aseguré por primera vez de que estos jóvenes empezaban a ver la realidad. En el regreso al hotel al atardecer, el bullicio en el autobús volvió. Alguien tomaba fotos, otro tomaba notas en silencio. Puma dijo con calma, un sistema así no es algo que se pueda hacer en poco tiempo. Dicen que se prepararon por 20 años, es el resultado de preparaciones repetidas, poco a poco, cada año. Aunque no sea ostentoso, es una lucha que no se rinde. Alguien respondió, nuestro país parece tener demasiada prisa por hacer algo. No hay un gran plan. Solo hacen puestas en escena para responder. Lima en general sigue siendo calurosa, pero los rostros de los estudiantes tienen una expresión diferente a la de ayer. Finalmente, empezaron a hacer las preguntas verdaderas. El día siguiente fue la visita a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde la mañana la temperatura superaba los 39 grados. Al caminar por el campus sin sombras, los rostros de los estudiantes mostraban una sensación de rendición. Pero junto a la puerta principal había un cartel, mapa de respuesta a la ola de calor en tiempo real. Por favor escanee el código QR. Al escanearlo con sus teléfonos, aparecieron de inmediato las áreas de sombra en todo el campus, espacios climatizados, ubicación de bebederos y la sensación térmica en tiempo real. Esto fue asombroso. Emma y Bruno murmuraron, nuestro campus también es enorme, pero en verano simplemente cerramos todo. Puma agregó, el campus está más tranquilo de lo habitual, pero al entrar a los edificios, el ambiente es diferente. Las entradas tenían cortinas de aire funcionando, los pasillos tenían nebulizadores de agua fina y agua helada disponible. En una pared, una gran pantalla mostraba temperatura, humedad y calidad del aire en tiempo real. Lo más impresionante fue la biblioteca. Al entrar, una voz guía anunció, actualmente la temperatura es de 24 grados. La zona C del tercer piso, lado suroeste, es el área más confortable. Puma murmuró para sí mismo, nuestra universidad solo pone un letrero de cerrado. Ese comentario hizo que varios estudiantes rieran. Fue la primera vez que hubo risas en este viaje. Lo más sorprendente fue la sala de lectura común. Los estudiantes leían con rostros que no reflejaban el calor. Cada mesa tenía un pequeño panel táctil para ajustar la temperatura y la dirección del viento de forma personalizada. Bajo las sillas, el diseño permitía que funcionaran simultáneamente sistemas de regulación térmica. Lucy comentó, esta es una dimensión verdaderamente diferente. Nunca he visto instalaciones así en países desarrollados. Luego nos dirigimos a una práctica de la Facultad de Medicina. Escuchamos que las clases de anatomía continuaban en verano. Al principio dudé, pero al verlo con mis propios ojos, comprendí. Todo el espacio operaba con un sistema de circulación de aire, limpieza y enfriamiento. Los modelos y la tecnología de simulación anatómica estaban integrados.
No había olores ni problemas de higiene. El director explicó, nuestro principio es que la educación no se detenga por el clima. Al contrario, las oportunidades de prácticas en verano han aumentado. Ajustamos el horario pero no bajamos el estándar. Al oír esto, Puma asintió. Nuestras clases de práctica se cancelaron todas este verano. Esa tarde conocimos a una estudiante vestida con su toga y birrete frente al edificio principal. Sonreía brillantemente. La ceremonia de graduación de verano también se organizó muy bien. Sofía tomó una foto impresionada. En ese instante, sentí que estos estudiantes habían empezado a aceptar algo, no solo la tecnología brillante, sino la actitud decidida de no dejar que la educación se detuviera. Esa convicción se había transmitido. Cuando el sol comenzó a ponerse, un estudiante preguntó con cuidado, «Profesora, ¿realmente empezaron a preparar este sistema hace 20 años?» «Sí», respondí, «después de una ola de calor en Lima que cobró muchas vidas en el 2005, comenzó oficialmente». Entonces, esto no es solo técnica, sino determinación por la supervivencia, ¿verdad? Al oír esto, me sentí profundamente conmovida. Sentí que lo que estos estudiantes veían con los ojos empezaba a ser aceptado con el corazón. Esa noche, en el lobby del hotel, algunos estudiantes se reunieron para resumir lo que habían visto. Si es así, nosotros solo culpamos al clima y no preparamos nada. Esto no es porque su tecnología sea mejor que la nuestra, sino por una filosofía de respuesta diferente. Esas palabras resonaron en mis oídos por mucho tiempo. Lo que impresiona a alguien no es la tecnología asombrosa, sino la determinación y la filosofía que la hacen posible. Esa noche tuve mi última actividad oficial en la Municipalidad de Lima, un seminario internacional sobre la respuesta a las olas de calor. Cuando me paré frente al podio, había más oyentes peruanos de lo que esperaba aguardando mi presentación. No estaba nerviosa, sino que sentía un calor inexplicable en el pecho. Comencé a hablar con cuidado. Durante la última semana, he experimentado 37 sistemas en Lima y no he visto que ni uno solo fallara. Eso no es coincidencia ni es solo una tecnología. Lo que he visto es un estilo de vida para la supervivencia preparado con mucha antelación. Hice una pausa y miré al señor Ricardo. Él sonrió y asintió en silencio. Al ver eso, mi extraña sensación se calmó. En Inglaterra, gestionamos la ola de calor como un desastre, pero aquí es diferente. La ola de calor es algo común. Una condición inevitable que ha sido aceptada como parte de la vida cotidiana. El resultado principal radica en esa aceptación o falta de ella. Una ciudad tan buena como Lima demuestra que la respuesta a la crisis es ciencia. Pero el punto de partida es la filosofía. El clima no es un objetivo a conquistar, sino una condición con la que se debe convivir. Lo que nosotros, los europeos, pasamos por alto fue esa filosofía. Al terminar de hablar, hubo un aplauso sereno. No fue una cortesía protocolaria, sino un aplauso nacido de una profunda aprobación de corazón. Sentí que ese aplauso permanecería en mi memoria por mucho tiempo. Durante el regreso al hotel esa noche, ningún estudiante habló, pero ese silencio era totalmente distinto al silencio pesado de cuando recién llegamos. Era una sensación de estar organizando ideas, un silencio que preparaba las palabras que pronto saldrían. La mañana antes de partir, mientras dejábamos las maletas en el lobby y esperábamos el autobús, sostuve mi taza de café y miré a los estudiantes. Sus ojos brillaban y sus rostros tenían una energía que no sé de dónde venía. Sofía se acercó primero y dijo, «Profesora, he empezado a estudiar español. La próxima vez no necesitaré traductor». Al oír eso, reí. Puma se apresuró a añadir, «Cambiaré mi tema de tesis de maestría a una investigación sobre el sistema de bienestar comunitario». Emma, con su tableta llena de datos y gráficos, dijo, «La conexión de la red de servicios públicos es fascinante. Ya me conecté con la base de datos de la municipalidad y recibí permiso para compartir información». Uno tras otro, todos se preparaban a su manera. Después de este viaje, me di cuenta de que Lima no solo cambió una impresión, sino una dirección de vida. El señor Ricardo vino a darnos el último adiós. Sonrió cálidamente y dijo, «Esto es solo el comienzo. Cuando vuelvan, por favor transmitan que Perú todavía tiene mucho más que mostrar». Antes de subir al avión, les di una última tarea a los estudiantes. De lo que han visto, por favor resuman solo una cosa que puedan aplicar a su vida personal de inmediato, aunque sea algo pequeño. Tom dijo, «Sugeriré a mis padres que aprovechen más las bibliotecas públicas. Siento que los centros comunitarios locales también pueden usarse igual». Emma sonrió y dijo, «Crearé una aplicación de gestión de salud basada en datos y la instalaré en el teléfono de mi madre».
Se escuchó el anuncio de embarque. Todos caminaron hacia sus asientos. Miré por la ventana por última vez. Esta ciudad es realmente asombrosa, un país tranquilo pero fuerte. Tom tomó una decisión firme ya en el avión. Profesora, en 6 meses volveré. Y realmente regresó 3 meses después. Pidió una licencia para organizar reuniones con los centros de salud de Lima por su cuenta. Sentí temor de ese entusiasmo más que antes. La próxima vez, quién sabe, tal vez incluso desafíe una posición laboral allí. ¿Qué les ha parecido la historia de hoy? Si se divirtieron, por favor digan divertido. Esperamos que todos nosotros, que intentamos vivir intensamente, recibamos aliento de historias como esta. Gracias a todos por ver el video de High Study Abroad TV hasta el final. Les deseo felicidad hoy. Gracias por vernos. Su suscripción, me gusta y apoyo son el motor más grande para crear nuestros videos. Seguiremos esforzándonos para ofrecerles mejores contenidos en el futuro. Chao.